Sí, se está, se está grabando. Entonces, este, bueno, tuvimos las devoluciones, las estuve mirando, bueno, les respondí, vamos sumando, vamos sumando así una mirada de concepto de cada uno con los trabajos, yo lo tengo eso bien archivado. Y vamos a ver esta nueva, este, esta nueva clase. Eh, Porque en la unidad que sigue, a ver, esto está planteado de la siguiente forma. Eh, era necesario tomarnos estas 2 o 3 primeras clases para situarnos frente a las relaciones internacionales contemporáneas. Entonces, primero un bosquejo general del panorama internacional y de la materia en esa breve clase introductoria. Después, tratar de entender la cuestión del Estado. Quizás tendríamos que haber hecho más hincapié en la cuestión de nuestra colonización cultural, ¿no? Es decir, no solamente ver el tema, o un tema o cualquier otro, sino tratar de entender desde qué lugar se lo mira, que no es lo mismo. O por lo menos tratar de entender que hay más de un lugar desde el cual se pueden ver cada uno. Cuando digo ver, es ver e interpretar cada uno de los temas. Entonces tendría que haber hecho más hincapié en la cuestión de la colonización. Pero uno de ustedes, a ver, déjenme ver. Bueno, no sé si es alguien que está presente, que me envió un material perdón. Claro, aquí no lo iba a encontrar. Acá lo puedo llegar a encontrar. Sí, Fernando Gil está presente aquí. No. ¿Me están escuchando? Ah, bueno, Sí, profe. está bien. Fernando Gil me envió un material que es un video de un filósofo, un pensador. Es argentino porque nació en la provincia de Mendoza y allí hizo sus primeros años de enseñanza, que se llama Enrique Dussel, que si alguien leyó el texto de Quijano, posiblemente sobre la colonialidad del poder, posiblemente lo haya mencionado allí porque de alguna manera pertenecen a una escuela similar, pero que después viajó por todo el mundo y en este momento está radicado, es un hombre grande de más de 80 años en este momento, eh, está radicado en México desde hace muchísimos años, da clases allá y demás, y es el autor, ya desde los años 70, que lo viene elaborando y perfeccionando, de lo que podríamos llamar la filosofía de la liberación, ¿no? Que es
coincidente también con esa mirada que tiene este autor, este antropólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que también estaba en uno de los materiales que yo les di, y que habla de la epistemología del sur, que la mencionamos en la clase pasada, esta idea de construir el saber desde otro lugar, no desde el lugar que lo construyó el poder, sino los oprimidos. Y Dussel, en un video de 50 minutos aproximadamente, nos da una mirada completamente distinta de cómo se construye la historia, nuestra idea de la historia, ¿no? Entonces, en esta unidad que viene, a ver, si bien el mundo hoy no está claramente en las mismas condiciones, en la misma situación que estuvo durante los 45 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, porque no hay dos bloques que estén en guerra permanente, todavía vive muchas de esas características. Es decir, yo quiero, aunque suene de alguna manera repetitivo, quiero que queden algunas ideas fuerza, digamos, para situarnos en el tema y en la cuestión de las relaciones internacionales contemporáneas. La guerra europea de 1939-1945 fue determinante para la marcha del mundo, es decir, si hubiese ganado el bando apoyado por el nazismo y se hubiera consolidado como estructura de poder a nivel mundial, que era su pretensión. ¿Por qué a nivel mundial? Bueno, porque no era solamente en Europa, el proyecto se irradiaba hacia América porque había tropas en América frente a las costas de Montevideo, fue capturado un submarino de origen alemán en ese momento. La guerra obviamente había cruzado el mar Mediterráneo y había tomado el norte de África, pero además una de las tres grandes potencias agresoras era el Imperio de Japón. Quiere decir que también tenía su proyección hacia el Extremo Oriente. Los tres países contendientes básicamente eran Alemania, Italia, Alemania Hitler, Italia Benito Mussolini y el emperador Hirohito del Japón. Entonces hubiera tenido un alcance mundial y el mundo se hubiese organizado de otra manera. Por eso me interesaba en esta clase sugerirles algunos trabajos, y eso fue lo que levemente modifiqué, por eso entré un poquito más tarde. Porque la verdad que se me ocurrió a último momento ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese gran factor de poder que tenía pretensiones de universalización, que era el modelo del fascismo y el nazismo, fue derrotado y de alguna manera se creyó que había sido erradicado de Europa por dos grandes fuerzas, no por una sola, por dos grandes fuerzas. Porque ocupando el centro de Europa, Alemania se proyecta hacia el Atlántico y hacia Oriente. En el Atlántico tenía cerrado, digamos, el acceso desde el Atlántico
porque dominaba la península ibérica a través de dos regímenes aliados, que eran el de Portugal y el de Franco en España. Por eso Hitler ayuda mucho a Franco en la Guerra Civil Española que tiene lugar entre 1936 y 1939. Entonces, de alguna manera, sella el frente occidental. Obviamente le quedaban dos grandes potencias liberales y occidentales, rivales, que eran Inglaterra y Francia, junto con Alemania, los países más grandes en la historia contemporánea de Europa. Mussolini estaba dominando Italia y desde allí se proyectaba hacia el Mediterráneo y el norte de África. Y entonces luego se proyecta hacia la parte oriental de Europa, por eso invade Checoslovaquia y Polonia, y eso origina el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero en toda esa parte oriental de Europa es liberada, entre comillas, desde luego desde la perspectiva de los triunfadores, por el ejército ruso, soviético, digamos, en ese momento. Rusia, el país, para que se den una idea, Rusia es el país más extenso territorialmente, tiene alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie, es claramente el país más extenso, es un país bicontinental porque tiene una parte en Europa y todo el resto proyectado hacia el Asia, y de alguna manera la única separación con Alaska, que sería el estado más al norte, digamos, de los Estados Unidos, es el mar de Bering, que para que se den una idea, en los inviernos más crudos están unidos a través de una capa de hielo. Es decir, se puede conectar las primeras poblaciones que se fueron de África al Asia, atravesaron el Asia y llegaron a América, no por Colón, no por el Caribe Atlántico, sino por el mar de Bering, y entraron y desde el norte se fueron extendiendo hacia el sur. Bueno, eso es Rusia, pero además de Rusia, después de la Revolución Soviética de 1917, anexa una cantidad de repúblicas, por eso se llama URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de las cuales obviamente Rusia es la más grande. Stalin, que era el que gobernaba Rusia en el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler trata de invadir Rusia, repele esa invasión, penetra en Europa, y entonces el fin de la guerra está determinado por una suerte de división primero se divide Alemania, luego varios años después se divide Berlín. El muro de Berlín no está construido inmediatamente después del final de la guerra, que termina en 1945. Se lo comienza a construir en 1960 y 61. Era la presidencia de Kennedy en Estados Unidos. Bueno, pero se divide Alemania, se divide Europa y se divide el mundo en dos grandes bloques. Con la caída del muro en 1989, todo un proceso de liberalización, cuando digo liberalización es convertirse en liberales, de muchos de los países que habían formado parte del bloque soviético en Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, se comienza a disolver la ex Yugoslavia, que nunca fue parte del bloque soviético, pero bueno, tenía un régimen muy especial, después no me puedo detener en cada punto. Ahora porque se pierde la idea central, sino. Todos estos países
que eran parte del bloque socialista, que tenían una economía vinculada con la economía socialista y por lo tanto un partido único, que era el Partido Comunista dirigido desde el Estado, desde la conducción del Estado. Tal es así que en Hungría, por ejemplo, en los años 50 hay una rebelión, en Checoslovaquia hay una rebelión en el año 68, que se la conoce como la Primavera de Praga, y son sofocadas drásticamente por el ejército soviético. Y los Estados Unidos aceptan eso, lo aceptan. Lo que Estados Unidos nunca terminó de aceptar es que el socialismo de alguna manera quebrara el acuerdo implícito y se instalara en Cuba. Y no solamente se instalara en Cuba, sino que en el año 62 instaló misiles nucleares en Cuba, que es lo que se conoce como el episodio de la crisis de los misiles, que puso al mundo en un estado de máxima tensión, hasta que los rusos deciden retirar los misiles y los Estados Unidos deciden que los misiles que tenían en la frontera oriental de Europa también, en lugar de mirar hacia Rusia, darlos vuelta y dejarlos nada más que al servicio de la OTAN, pero no apuntar a la Unión Soviética. Bueno, esa crisis nuclear de 1960 daba cuenta de esta división del mundo en áreas. Entonces, Estados Unidos bloquean a Cuba, le piden a todos los demás países latinoamericanos que rompan relaciones con Cuba y expulsa a Cuba de la Organización de Estados Americanos, que es donde me toca estar a mí ahora. Y donde no está Cuba. Cuando en los primeros años de este siglo XXI hay gobiernos de otro signo, que hacen? Vuelven a llamar a Cuba y forman otra organización que se llama CELAC, Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde están todos los estados latinoamericanos más Cuba, es decir, recuperan a Cuba, legitiman a Cuba, y no están representados Canadá y Estados Unidos. Pero ese es otro contexto, eso es siglo XXI. Eso es Chávez en Venezuela, Evo Morales, Correa, Lula, es otra cosa. Es lo que rechaza el ALCA, es otra etapa. Pero volvamos a la historia. Entonces, el mundo dividido en dos. Cuando cae el muro, se liberalizan los países de Europa Oriental y en 1991, el muro cae en noviembre del año 89, cae literalmente, es decir, lo derriban. Primero de a uno, la gente con los picos, y después ya directamente máquinas que voltean el muro. Se reunifica Alemania a lo largo de todos los años 90, y en el año 91 hay un golpe que toma el Parlamento, la Duma de Moscú, el Parlamento, lo que vendría a ser el poder legislativo en Rusia, y convierte de un régimen socialista a un régimen capitalista, con un gobernante que se llamaba Boris Yeltsin en ese momento, que es el que voltea el gobierno de Mikhail Gorbachev, que era que es el último presidente del Politburó soviético y de la Unión Soviética. Entonces se desintegra la Unión Soviética. Y no hay, como esto está planteado en más de un video, no hay una superación dialéctica de ese proceso. ¿Dialéctica qué quiere decir? Que con mayor o menor tensión, con mayor o menor violencia, pero hay diálogo entre las partes. Diálogo no es que se sienten en una mesa a dialogar, quiero decir que una toma parte de la otra y viceversa. No. Hay una que triunfa sobre la otra. Hay una que doblega a la otra. Prevalece absolutamente e instala un sistema mundial a su imagen y semejanza, que es el capitalismo.
¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ir viendo históricamente, cómo se va preparando el terreno de ese triunfo del capitalismo a lo largo de los años 80. Pero hay una de las dos partes. Entonces, los países que antes pertenecían a un sistema, no es que toman elementos del otro, sino que se convierten al otro. Directamente, quedan absorbidos por el otro sistema. Al menos por la década de los años 90. Eso después cambia, pero al menos durante los años 90. Entonces pasamos de la Guerra Fría, que eran dos bloques, a la unipolaridad. Un solo polo de poder en el mundo. Todavía hay un actor que se está mirando hacia adentro, que se está desarrollando hacia adentro, que es China. Ustedes vean que todavía a un actor que hoy es central, no lo estamos nombrando, no formaba parte de este esquema de poder mundial, no incidía todavía en este esquema de poder mundial. El mundo se debatía entre otros dos sistemas de poder, que eran el de los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Bueno, pero después, bueno, pasan una cantidad de cosas que las vamos a ir viendo históricamente en la materia, y hoy hay un nuevo actor, pero que no pone al mundo en una situación exactamente igual a la de la Guerra Fría. Hay una disputa, pero al mismo tiempo hay elementos de cooperación, no hay amenazas tan fuertes, etc. Cuando digo esto, lo tengo que decir con mucho cuidado porque se está poniendo cada vez más tensa la cuestión a nivel mundial. Es decir, hay un acuerdo muy fuerte entre Rusia y China y hay un desafío muy grande que están haciendo los Estados Unidos en este momento, bajo la presidencia de Biden, que han ido perdiendo terreno en el mundo, han ido cada vez perdiendo mayor terreno, a instancias del potencial económico de China, y entonces están poniendo en tensión. Yo no sé si ustedes leen, aunque sea, no les digo que lean portales de diarios a nivel internacional o portales de política internacional, pero con que lean nomás la sección internacional de los diarios argentinos, se van a dar cuenta de que hace alrededor de 20 días, un mes, el presidente Biden de Estados Unidos no le dijo directamente asesino a Putin, no se lo dijo, pero sí le preguntaron qué pensaba de una entrevista donde le habían dicho asesino a Putin y dijo yo coincido. Así que imagínense, ¿no? Lo que eso significa. Y ahora hay un problema grande, un foco de tensión muy grande en Ucrania, que es una ex república soviética que está lindando Europa y que está en disputa, digamos, ¿no? Porque tiene una parte de la población que fue históricamente rusa, otra parte que está más inclinada a un acuerdo con Europa, y entonces es un factor de tensión porque además es una ruta central del abastecimiento energético de Rusia, que es el principal productor de gas y de petróleo para Europa. Así que hay un factor de conflicto importante allí. Pero el mundo no está exactamente en la misma tensión que estaba durante los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que la situación de hoy, si bien no es igual, está marcada por la presencia de dos grandes sistemas de organización política y económica, que son el liberalismo y el marxismo. Tal es así que China hoy, que es el otro gran jugador mundial, tiene elementos económicos de la economía de mercado, pero planificación política desde la filosofía del marxismo-leninismo. Adaptado, actualizado, desde luego, ¿no?
no es que sea exactamente igual de lo que era el régimen de Mao Zedong en la segunda mitad del siglo XX o de la Revolución Soviética de 1917, pero indudablemente está inspirado en las ideas del marxismo-leninismo. Y esto inclusive permanentemente lo repite su presidente, Xi Jinping. Por eso, una vez que vimos que el sujeto es el Estado, y más o menos cuáles eran las características del Estado, vamos a pasar al siguiente paso, que es ver cuál es la filosofía que inspira a esos dos grandes sistemas, a esas dos grandes maneras de interpretar el mundo, el liberalismo y el marxismo. Entonces, en la unidad siguiente, ustedes van a ver que hay textos sobre el liberalismo y textos sobre el marxismo. Yo lo que pensaba originalmente era que una parte de ustedes, el que quisiera, tomara el liberalismo y el que quisiera tomara el marxismo. Y eso es lo que cambié de punto de vista. La nueva consigna, que va a ser mirar una cantidad de material, hacer una devolución de un máximo de una carilla, no voy a dividir la clase. Vamos a ver primero el liberalismo y para la clase próxima vamos a ver el marxismo. Pero me resultó muy importante, muy interesante, ese video de 50 minutos que me envió, que yo obviamente había visto mucho material de este autor, que es Enrique Dussel, pero no había visto ese video. Pero ese video me pareció muy claro, muy claro. Son 50 minutos, entonces, ¿cuál es la consigna para la próxima clase? Primero, mirar el video de Dussel. ¿Por qué? Porque de una manera extraordinariamente simple, breve y didáctica, nos muestra cómo eso que aparecía y que aún aparece como el centro de la cultura universal, a partir de la idea matriz de Hegel, de que Europa es el centro del universo y de la cultura universal, vista desde una perspectiva no europea, se lo interpreta de una manera completamente distinta. ¿Ustedes cómo tienen el mapa? Europa en el centro, Asia hacia el oriente, el Atlántico y América hacia occidente. Europa sería el hemisferio occidental. Eso, desde una perspectiva más amplia de la historia, desde una concepción más amplia de la historia de la humanidad, es un tramo ínfimo. Ínfimo. La historia se modeló, la historia universal se modeló de una manera completamente distinta de esa. Donde Europa, lejos de ser el centro del universo, ocupaba un pequeño pedacito de territorio porque el Atlántico no estaba descubierto como espacio geográfico y porque el contacto con Oriente estaba limitado por el imperio bizantino, por el imperio turco. Entonces Europa construye la idea de centro del mundo a partir de su contacto con América. De su contacto con América. Es decir, se amplía su espacio, que estaba reducido al Mediterráneo y a las costas y a la parte continental de Europa occidental y central, porque el resto estaba bloqueado. ¿Y cómo se amplía Europa? Cuando, entre comillas, descubre América. Es decir, es América la que convierte a Europa en Europa, desde la perspectiva de la colonización cultural. Pero el mundo visto desde una perspectiva más amplia
es diferente y ubica a Europa en un lugar completamente diferente. Pero el problema es que la construcción de nuestro sistema de ideas y la construcción de nuestro sistema de instituciones es europeo. Por eso, no lo podemos dejar de mirar, pero lo tenemos que sacar de ese lugar de centro y construir otros centros de poder y otros centros de elaboración intelectual, de construcción de nuestras ideas, de construcción de nuestras perspectivas. Y para eso hay que mirar el mundo y la historia del mundo desde otro lugar. Por eso, la consigna de esta clase va a ser mirar el video de Dussel, hacer una devolución de los principales lineamientos del video de Dussel y ver el liberalismo. Hay un texto, el liberalismo lo vamos a ver con dos materiales de esa unidad. Después ustedes también pueden agregar lo que quieran, ¿no? Pero los dos materiales que hay sobre el liberalismo es un texto de una autora que se llama García Guitán, que se llama El discurso liberal, está subido al aula, y lo que le agregué recién antes de entrar a esta clase es un videíto de 17 minutos, porque me pareció mejor resumirlo en un video y no darles los textos, porque es más difícil, porque hay que encontrar los resaltados en el texto, en cambio en el video ya están leídos, con la lectura de dos autores que inspiran el liberalismo desde el punto de vista filosófico, que son Locke y Rousseau. Entonces, el material para la próxima clase es video de Dussel, discurso liberal, video con textos de Locke y de Rousseau. La pregunta sería si ustedes están en condiciones de hacerlo de aquí al domingo eso y entregármelo antes del domingo, o si nos damos una semana más, me lo entregan el domingo siguiente y me lo entregan el domingo siguiente. Eso les pregunto a ustedes de acuerdo con la disponibilidad que tengan. El material es, ya les digo, un video de 50 minutos, un texto que son 20 y tantas páginas. La verdad es una fotocopia, no es un Word, no es un archivo propio, sino que es una fotocopia de un libro, que deben ser 20 y tantas, 30 páginas, no recuerdo exactamente cuántas. Y después, sobre la base de ese texto, un video de 17 minutos. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos para entregar este domingo o se quieren tomar el resto de la semana? Entonces, el miércoles, tal vez, si elegimos esta segunda opción, no nos vemos el miércoles y me lo entregan el domingo no este próximo, sino el domingo de la semana que viene. Eso tiene que ver con un poco la disponibilidad de tiempo de ustedes. Y después vemos los textos sobre el marxismo. Ya la consigna siguiente es el marxismo. Y una vez que tenemos liberalismo y marxismo y tenemos una idea teórica de las fuentes del pensamiento del sistema actual, ya empezamos a situarnos en cada cuestión concreta de la política internacional contemporánea. No sé, ahora les pido comentarios de esto que acabo de decir, cualquier otra duda o consulta que ustedes quieran hacer, y que nos pongamos de acuerdo a ver si el plazo de entrega es este domingo o el domingo siguiente. Ay, profe, yo digo por mí. Ahora con las nuevas restricciones que hasta las 20 se pueden circular, me cambiaron todos los horarios de trabajo y estoy como un poco atrasada con la materia. Así que si es por mí, para el otro domingo. Ahí quedé mis compañeros. Me adecuo a lo que dicen. Y otro que es un comentario nada más sobre lo que es Rusia y Ucrania.
Yo vengo de Ucrania, ¿Mm? entonces toda esta época de cuando cayó el muro, cuando hubo la perestroika y todo eso, se sintió las agitaciones. Si bien yo era chica, mi mamá, bueno, huyó de esa época para acá. Y hoy lo que está pasando es vuelve otra vez como Rusia queriendo dominar los territorios que le pertenecen, porque viste que en Ucrania también están los tanques nucleares, ahí es donde fue la explosión de Chernobyl y todo. Entonces es una guerra constante. Hoy lo que se está viviendo en Ucrania es terrible. De un lado tira Rusia y del otro tira Estados Unidos, porque tampoco no es ningún santo Estados Unidos. Así que están en la puja. Pero siempre fue como el aparato ideológico la escuela, entonces siempre se habló en ruso, toda la historia en ruso. Y hoy en día ya esto ha cambiado y ahora todos hablan ucraniano así de ley. O sea, ya la escuela ha cambiado pero pasaron muchos años. Y sí, lo que pasa también es que Ucrania tampoco es completamente homogénea, porque ahí los rusos lo que reivindican es la península de Crimea. eh, que dicen ese sí es un foco de población rusa porque son gente que salió de Rusia, pobló. Así que sí, es un tema muy complicado y en este momento es el factor de mayor tensión entre Rusia y Estados Unidos. Tal es así que Estados Unidos convoca a Putin a un diálogo para bajar la amenaza militar en Ucrania. Ahí no solamente pasó en la época del muro, sino que en el año 2013-2014 hubo un problema muy grande con un golpe de Estado, con la destitución de quien gobernaba en ese momento, porque estaba a punto de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y obviamente Rusia se oponía a eso porque al querer firmar un tratado con la Unión Europea le cambiaba todos los estándares comerciales. O sea, firmar un tratado no es una cosa sencilla, porque para que puedan ingresar productos de Europa, por ejemplo, había que cambiar el voltaje de la tensión eléctrica hasta las fichas de los aparatos. Entonces era todo un movimiento al cual Rusia obviamente se oponía porque le quitaba un factor muy importante de conexión con Europa y con Occidente, y entonces hubo, y claro, ¿quién paga las consecuencias? Los habitantes, el pueblo de la tensión militar, porque a nadie le gusta vivir en el medio de la tensión militar, ¿no? Es decir, una cosa es cómo los gobiernos manejan la geopolítica y quién paga las consecuencias. Las consecuencias las paga las condiciones de vida de la población. Pasa en Siria, pasó en Yugoslavia, y pasa en cada uno de los lugares. Y también pasa en Guatemala y en Honduras y en El Salvador. Imagínense la situación de las personas que migran. Porque nadie se exilia, es ínfima el porcentaje de las poblaciones que se exilian voluntariamente, placenteramente. Nadie se va de su casa, de su cuna, de su tierra, de su familia por gusto, ¿no? Que diga, qué lindo, me voy a vivir del Salvador a Estados Unidos. No, es porque están asfixiados. Es porque están asfixiados, ¿no? Bueno, bueno, no, es que nos da el tiempo, la distribución de los temas y del tiempo nos da, si no nos diera, yo no les daría la opción. Pero si quieren, lo que sí, eso sí, ustedes me prometen que hacen un buen trabajo, se toman la semana, pero me hacen un buen trabajo, y después ya la consigna siguiente es el marxismo, y ya después entramos en las relaciones concretas de poder y los distintos actores concretos durante el siglo XX, porque es imposible comprender el siglo XXI sin el siglo XX. ¿Qué les parece? No sé, bueno, los escucho, ¿eh? Profe, Sí, consulta, dijo que el texto era el discurso liberal que está en PDF y el video, bueno, ¿cómo se llama? Porque hay varios, en el apartado hay varios videos.
Bueno, el video es, el último, el que figura último, que es Dussel y otra Breve. mirada. O sea, eso primero, ¿eh? Ah, Primero acá el Dussel. último es. Acá el último es breve lectura de textos de Locke y Rousseau, pero Bueno, capaz perdón. que quizá lo Tenés razón, ves. tenés razón, porque agregué los dos. Agregué Dussel, es el Ah, ok. penúltimo. Dussel es el orden es así. Dussel, Sí, discurso liberal, Locke y sí. Rousseau. Ok. Dussel. Voy a ver si actualizando la página aparecen. Y Todavía no. actualizarlo tendría que aparecer si a mí me... Lo, lo, lo liberamos bien. Acá está. Perfecto, ahí apareció. ¿eh? Está en el apartado del Estado, chicos, les aviso por las dudas. Enrique Dussel. Profe, yo estaba leyendo lo del liberalismo y el marxismo. Sí. Ya el de ayer estaba tomando apuntes y todo eso. ¿Lo dejo ahí y sigo con las consignas para la clase que sigue Sí. o lo puedo acoplar? Y no, yo preferiría que vayamos en este orden. No. Dussel, discurso liberal, Locke y Rousseau. ¿Eh? Listo. Total, si ya leíste algo del marxismo, ya lo tenés leído. Pero Ujú. no, hacemos así. Y me lo entregan no este domingo, sino el próximo. Próximo. Yo el tema de la clase, vale, lo de la tarea de la clase pasada. Sí, Yo tomé los apuntes, vi los 3 videos y le hice un resumen de todo. Y como era mucho para tipear, le saqué las fotos de los apuntes. No sé si le llegó las fotos al mail y si fue legible para usted. sí. O si Pero prefiere y si yo lo te que... respondí, pero yo te respondí, ¿Sí? creo que sí, estoy seguro. Me Ahora acuerdo, me fijo. me acuerdo perfectamente, espérate, sí. Porque como tengo la letra media chiquita. Sí, cómo no, te respondí. Y ahora entonces me olvidé de mail. Sí, te respondí lunes 19 de abril, 11:59. Sí, está respondido. Perfecto. Bueno, ahora lo miro, entonces. Bueno, queda claro esto entonces. El orden de la nueva consigna. Igual ahora la voy a subir, la voy a poner en eventos y les mando también un mail. ¿eh? Y ustedes siempre recuerden responderme al mail que yo les di, no al del aula. Yo puede ser que les mande un mail del aula. No, si no les mando, bueno, ahora veo, subo como evento y les mando un mail con la consigna, si no queda ninguna duda, sobre todo para las personas que no están en esta clase, porque al ser modalidad virtual, las personas saben que puede ser no sincrónica, digamos, diacrónica la observación del video. Así que yo ahora subo este video y les refuerzo con una comunicación escrita las consignas. El material ya está. Y cualquier otra cosa, bueno, me dicen, no sé qué les parece. Quedamos así, los escucho, si es que hay alguien que tiene algo para agregar. Por mí está bien, que sea el próximo domingo la entrega, el otro. Por mí también, perfecto, profe. Bueno, no siempre va a ser así, Sí, por mí también. Después vamos a retomar semanal, Puede ser que en algún momento hagamos así, que nos demos un poquito más nos relajemos un poquito más en el tiempo, pero, pero después vamos a tener que seguir un ritmo más semanal, Bueno, quedamos así y cualquier cosa nos vemos o tenemos consulta y si no es necesario, no nos vemos el miércoles próximo, lo dejamos para el siguiente. Si es necesario, yo les voy a avisar o ustedes me avisan. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, Dale, bueno buenísimo, chicos, profe. Perfecto. muy bien.
Quedamos así. Hasta luego. Chao, hasta luego.